Buenas noches y bienvenidos. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche a las 8:45. El pasado día domingo se transmitió en el canal de National Geographic un documental respecto de esa ciudad maya sumergida en el lago de Atitlán. El documental estaba titulado La Atlántida Maya. Una de las protagonistas, Sonia Medrano, arqueóloga y encargada de las investigaciones en Samabaj, nos acompaña el día de hoy para conversar sobre este tema. Bienvenida. Y está con nosotros también Adriana Segura, quien trabaja en la sección de monumentos prehispánicos y coloniales del Ministerio de Cultura. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida también. Gracias. Arrancamos con Gustavo y la primera pregunta. Muy buenas noches, Sonia. Una primera pregunta. ¿Cómo se inició este proyecto de investigación en el lago de Atitlán? Yo no participé en el principio. Roberto Samayoa descubrió el sitio y lo mantuvo en secreto porque sabía que era una cosa muy difícil de proteger si se enteraba la gente. Pero comenzó a hacer contactos con diferentes personas, nadie le creía, logró registrar el sitio, pero no había dinero. Por fin consiguió a alguien que sí le creyó que el sitio existía con suficiente capacidad de financiamiento y fue cuando empezaron a hacer la investigación en el 2007, hicieron el primer sonar del sitio para identificar que de veras había algo. ¿Qué es caro de desarrollar una investigación como estas, arqueológica, bajo el agua? Es carísimo, verdaderamente. ¿En qué se necesita gastar? Se necesita gastar, primero en este proyecto tuvieron que gastar en entrenarme. Yo no sabía bucear, ni nadie más de arqueología en Guatemala. O sea, yo fui la única arqueóloga que dijo, está bien, voy a aprender, va. Entonces tuvieron que enseñarnos, primero que todo, a las 2 arqueólogas que estuvimos en la primera temporada, a pagarnos, tuvieron que conseguirnos equipos. Cada equipo cuesta como $3,000 con computadora y todas las cosas para poder bajar nosotros seguras a bucear. Necesitábamos, en la primera temporada no fue muy cara en el sentido de usar más equipo que el que nosotros necesitábamos, pero teníamos que trasladarnos hasta allá, teníamos que vivir en diferentes casas. Conseguimos una familia, la familia Viguria Molina nos prestó atentamente su casa y entonces vivíamos comodísimos y con toda la tranquilidad del caso, seguras, y nos economizamos mucho dinero que podemos usar en la investigación. Ahora, Adriana, dentro de este tipo de investigaciones que se inicia por parte de personas privadas, es decir, bueno, ¿hasta dónde llega la necesidad de responder o la responsabilidad ante el Ministerio de Cultura y ante la Dirección de Antropología? Sí, así como en el caso de la licenciada Sonia, ella tuvo que meter una propuesta de investigación al Instituto de Antropología e Historia. Nosotros como Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales, pues somos los encargados de revisar estas propuestas que vayan conforme al reglamento de investigaciones arqueológicas, que contengan pues toda la papelería, que los arqueólogos pues tanto extranjeros como nacionales pues cumplan con todos los requisitos que dice el reglamento. Entonces, y también nuestra función es la supervisión de estos proyectos, ¿verdad? Sonia en su momento cuando tuvo el proyecto de arqueológico, tuvo la supervisión por parte del Instituto de Antropología, que lo hacemos nosotros como Departamento de Monumentos. Y también se visitó el laboratorio, pues hicieron todos los registros correspondientes de las piezas que se encontraron en excavación, que las mismas pues este año fueron entregadas al Museo Nacional de Arqueología y con todo su registro. Entonces esa es la función del ministerio, ¿verdad? Velar que las propuestas de investigación, lo que nos presentan, pues sean que lo que vayan a hacer en campo, pues sea lo que están presentando en papel, ¿verdad? Porque muchas veces pasa de que presentan algo en campo, en papel, ¿verdad? Y con nosotros y realizan otra cosa, o meten papelería de personas que van a trabajar y cuando vamos a campo no están, y viceversa. Entonces Sonia, es una cuestión de protección. ¿Cómo se puede entender qué es exactamente Samabaj? Esa es la pregunta del millón. La han visto poco, es poco lo que se mira, y de hecho esa era parte de dudar que había. Cuando yo vi la primera foto de Samabaj había una línea de piedras canteadas, le decimos los arqueólogos, pues son cuadradas, rectangulares, era obvio que no eran naturales y formaban una línea recta. Entonces cuando yo vi eso dije, un muro, esto sí es sitio arqueológico, yo no voy a creer en nadie más que no sean mis ojos, que mire qué más hay. Fue cuando yo decidí, aprendo a bucear y voy a ver esto en este momento. Y fue así, yo tomé el curso, hice el examen del curso PADI de buceo
un sábado y el domingo empecé el proyecto arqueológico ya a trabajar bajo de agua. A 17 metros. A 17 metros, sí. Con Ahora, Adriana Linares. Ahora, ¿a qué cultura podemos nosotros asignar los descubrimientos en el fondo del lago de Atitlán? Las gentes que habitaron este sitio son semejantes a Caminal Juyú. Tienen cerámica parecida a Caminal Juyú, que está aquí en la ciudad de son Guatemala. anteriores a los habitantes actuales del lago. Sí, sí, Ajá. por seguro. Los habitantes actuales del lago son cachiqueles y sutuiles que se identifican como tales en el posclásico. Más o menos 1250 después de Cristo podemos pensar en que ya podemos identificar a sutujiles, cachiqueles y quichés en el altiplano de Guatemala. Los habitantes de Samabac sin duda eran ancestros de estas otras culturas que estaban ahí identificadas, pero su cultura era un poco diferente. Su cultura material, la cerámica que usaban, las estructuras eran diferentes a las de Chuitinamit, por ejemplo, que es un sitio sutujil. Entonces sí hay diferencia. O sea, lo que cabe pensar es que esta era una isla sobre la cual se construyó una ciudad maya, un centro ceremonial maya, o un centro ceremonial, ¿es correcto decirle maya? Es un poco arriesgado, pero no diría que no. No diría que no. Yo no puedo decir no eran mayas. Bueno, es un sitio precolombino. Una vez que está construido, parece ocurrir algo como una inundación y dejar sumergida la ciudad. Pero una inundación tan violenta como cubrirlo hasta 17 metros. No creo que haya sido 17 metros de un solo. El lago es muy fluctuante hasta hoy en día. En su volumen, sí. Hoy en día, ¿va? Los que vivimos el terremoto del 76 sabemos que el lago bajó 5 metros en ese momento. Y ya los recuperó, obviamente. Tenemos fotos de principios de siglo del otro, un arqueólogo que trabajó en esa región, y el lago tenía 15 metros menos que ahorita, en ese momento. Y luego en 1960 casi que cubre el Hotel San Juyú. Las fotos que tengo yo son relacionadas con el Hotel San Juyú, por eso lo menciono. Pero el lago es muy cambiante. Yo pienso que en el momento que sucedió la catástrofe que inundó el lago, que sin duda fue grande, han de haber sido unos 10 metros de agua, no 15. ¿no? Ahora, Sonia, usted ha trabajado también las culturas del sur de Guatemala. Ahora, entre el sur de Guatemala y lo que es las zonas bajas del Petén, ¿qué similitudes o qué diferencias encontramos con lo que usted ha encontrado en Samabac? Los habitantes de Samabac compartían rasgos culturales con la costa sur. Ajá. Tenemos cerámica igual que la costa, que a mí me sorprendió muchísimo. Porque si en términos geográficos están relativamente cerca. Ribera sur del lago. Porque tenés toda la razón. El corredor hacia Patulul. Pero en términos arqueológicos, los arqueólogos no hemos hecho esa relación muy constantemente, porque no se conoce en esa época. El lago se conoce más su cultura posclásica, y en el posclásico sí no son parecidas las dos regiones. Entonces, tal vez por eso fue, pero sí hay cerámica exactamente igual a la costa. Ajá. Y a Caminal Juyú y a otros sitios del altiplano de aquí, del Valle de Guatemala. Adriana, en términos de inventario de las piezas que se van encontrando en un sitio como estos, sumergido, es algo inédito en términos arqueológicos, por lo menos para la región mesoamericana, ¿no es así? ¿Cómo se desarrolla ese inventario? ¿Cómo se clasifican las piezas? ¿Y cómo se garantiza que no va a haber un saqueo, que es lo habitual en los sitios arqueológicos guatemaltecos? Sí, bueno, en este caso, que fue por parte de la investigación que se hizo en su momento, pues el proyecto es el responsable porque ellos firman un convenio con el Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces, dentro del convenio, pues está todas las piezas que se extraen de las excavaciones, pues el proyecto las tiene que analizar, se tiene que hacer el proceso de registro ahí en la dirección general. Entonces, ellos hacen todo el análisis de este material. Obviamente en el área pues se ha dado saqueo, ¿verdad? Eso pues se ha tratado pues de ir controlando. Es muy difícil, ¿verdad? Porque el área es muy extensa y obviamente anteriormente al proyecto pues hay personas que buceaban y a veces encontraban una pieza y por decir, bueno, por protegerla la sustraían, entonces a veces por esa parte se tenía un poquito de problema, pero a partir del proyecto de que hizo sus excavaciones con todos sus registros, entonces yo creo que ha habido un poquito más de control, ¿verdad? ¿Y hay un mapa ya del sitio, Sonia? Sí, tenemos ¿Qué extensión se le calcula? Es pequeño. La isla que tiene las construcciones tiene el área construida es de 450 por 325 metros.
Es pequeño, ¿verdad? Y digamos, todas las edificaciones también son así estilo montículos de barro. No. No. Debieron haber sido así, pero en este momento no son así. Tenemos las construcciones residenciales o domésticas, son basamentos con piedras talladas, rellenos de piedra, y encima de ellos, obviamente, hoy no tenemos nada, pero han de haber habido algo estilo rancho en aquel entonces y se deshizo. Son 2 o 3 pequeñas estructuras de 5 o 4 metros por lado que están reunidas alrededor de un patio. Tenemos 3 grupos con ese tipo de estructuras. Yo pienso que era la gente que vivía ahí, que recibía a los visitantes, que mantenía el sitio, por así decirlo, porque son pocas habitaciones para el sitio. El área residencial, que ocupa un 33% del sitio, el área ritual, perdón, esa sí es muy grande y en este momento está totalmente lavada. Efectivamente, como tú decías, las construcciones del preclásico son de tierra y como han permanecido 1700 años bajo el agua, se lavó la tierra. Sí. Entonces lo que quedó son los núcleos de piedra, que los constructores originales usaron las grandes piedras que estaban ahí. Entonces le quitaron parte de esas piedras y nos quedan algunos picos ahí que bastante amorfos. Y en las orillas sí les hicieron estas banquetas, les he llamado yo, de piedra tallada, que semejan a una banqueta de cualquier lugar de nuestra ciudad hoy en día. ¿Vamos? ¿Hay algún tipo de inscripción, algún tipo de glifo que pueda dar una idea, por ejemplo, del nombre original del sitio? No, del nombre original del sitio ninguno. No tenemos ningún glifo visible, pero el sitio sí tiene 18 monumentos, entre altares y estelas. Yo a todas las estelas las he denominado y a los altares como lisos, porque en este momento se ven lisos. Pero hay que pensar que han pasado 1700 años bajo el agua y pueden tener sedimentos que hayan tapado relieves muy bajos en la escultura. Es probable que tengan escultura. Eso nunca lo vamos a saber hasta que no saquemos uno de esos monumentos a la superficie y se limpie, se talle ya con facilidad. Solo podemos estar media hora cada vez que bajamos el agua, entonces no podemos perder tiempo en tratar a un solo monumento. Hay tantas cosas que registrar que tenemos que usar el tiempo en otras cosas. ¿Y es recomendable hacer algo como esto? Extraer una pieza como una estela, llevarla a la superficie y poderla estudiar. En este momento yo no lo recomendaría bajo ningún punto de vista. No es esencial para la comprensión del sitio hacer eso. No necesitamos mutilar el sitio de esa forma en este momento. Y tampoco vamos a recuperar tan suficiente información. Sabemos que en el preclásico, en el momento que quedó este sitio sumergido, no era costumbre tener monumentos tallados con inscripciones. En Tacalica Baja hay monumentos tallados para esa época, pero son pocos. Entonces sería difícil, creo yo, que fueran estos monumentos. No se parecen a los de Tacalica Baja, entonces yo sí pienso que son lisos. Yo la verdad pienso que tenemos un 90% de posibilidades de que sean monumentos lisos, no tallados. Ahora, digamos, hay una parte de lo que se ha ido encontrando que se ha rescatado y se exhibe en el pequeño monumento del hotel de la familia Samayoa en la orilla del lago. Es decir, ¿piensa el Instituto de Antropología y el Ministerio de Cultura hacer una exhibición, un lugar especial para esto en el museo, o hacer un museo especial en el sitio? Bueno, ahorita pues más que todo pues la importancia que obviamente que merece el sitio y donde nosotros como ministerio estamos centrando todas nuestras fuerzas es primero en que se cumpla la resolución que salió el año pasado de la protección del área, donde pues obviamente pues se dan como recomendaciones, ¿verdad?, para el buceo, para la conservación del área. Entonces, ahorita nuestro enfoque está en esto. Obviamente, también se trabaja muy de la mano con el Museo Nacional de Arqueología, el MUNAE, y ahorita hay una exposición sobre piezas que se encontraron en el lago, casualmente en el sitio pues, de Samabaj. Y pues bueno, todo este tema del trabajar con un museo, hacer una exposición en el área, pues bueno, es algo que se va a tener que ir viendo un poquito más adelante, ¿verdad? Porque ahorita, pues como les repito, pues nuestro interés es en la protección, ¿verdad? Y que se siga conservando el lugar. Adriana, pero en términos institucionales, el Ministerio dejó pasar muchos años desde que se conoció de la existencia del sitio hasta este momento, el año pasado, dice usted, en que se dicta un decreto para proteger el lugar. Sí, bueno, en una resolución específica, ¿verdad? Porque el área pues está sumergida,
Obviamente pues se ha hecho monitoreo, pero de bajar así como lo hizo, pues de bucear como lo hizo el proyecto, pues para nosotros como ministerio, pues por el equipo y todo, pues se había complicado, pero pues había monitoreado el área, pues tenemos un inspector por parte del Instituto de Antropología, pero la parte esta de la conservación y del saqueo y eso, pues ha sido un trabajo pues año con año, ¿verdad? El año pasado pues se logró, ¿verdad? Con esta administración que saliera esta resolución de protección específica para el sitio de Samabaj, ¿verdad? Entonces, como les digo, por ser un sitio pues subacuático, pues obviamente el trato que se le da como un sitio que está en superficie, pues es diferente, ¿verdad? Entonces, pero sí se ha ido trabajando. Ahora, Sonia, ¿cuál sería la siguiente etapa luego de la inicial clasificación que han hecho ustedes? Tenemos que reconocer otras áreas. Nosotros ya localizamos las cosas más visibles, que se encontraron fácilmente, que se miraron en sonar, que se miran buceando fácilmente, pero sin duda hay más. De hecho, el descubrimiento de estos embarcaderos, que fue el último descubrimiento que hicimos, fue novedoso para nosotros, eran cosas que no se habían encontrado antes. Tenemos que seguir reconociendo a esa profundidad el resto de toda la isla, el perímetro, para ver si no hay más. En este momento tenemos localizados seguro 3, pero tal vez haya más de embarcaderos de piedra. Embarcaderos de piedra. Tenemos también áreas que como no sabíamos hasta dónde llegaba el agua en la antigüedad, cuando esto era isla. Ahora con los embarcaderos ya sabemos, entonces tenemos que reconocer todo ese terreno entre los embarcaderos y las estructuras actuales para reconocer si hay más. Esos embarcaderos nos dieron la sorpresa, por ejemplo, que se ve el embarcadero y se ve el caminito donde quitaron las piedras que caminaron hace 1700 años la gente por ese sendero, porque no era un camino, era un sendero subiendo para arriba. Aquí se tiene que subir casi 10 metros de altura para llegar a donde están las estructuras. Entonces era precioso ir buceando sobre el camino que alguna vez fue caminado. Increíble. Sonia, es impensable que pues interesados en el tema arqueológico o que turistas puedan llegar a apreciar esta clase de ciudad subacuática. Es un esfuerzo que se empezó a hacer hace 2 años. Ha habido mucho interés del mundo del buceo afuera de Guatemala y en Guatemala por llegar a verlo. Han habido visitas sin regulación que llegan y yo no sé qué han hecho. Pero la idea es esa, hacer un plan de manejo para permitir que la gente lo mire. Es algo realmente único que merece ser visto por las pocas gentes que pueden bucear. Sin embargo, el plan se ha enfrentado a ciertos problemas locales de idiosincrasia de las poblaciones alrededor del lago. Que rechazan el flujo de visitantes. Rechazan todo tipo de manejo del sitio, no solo el flujo de visitantes. Entonces se ha tenido que hacer todo un proceso largo de entendimiento y negociación que todavía no han logrado resolverse nada. Pero el único que está perdiendo en este momento, pues yo pierdo porque no puedo ir a investigar. Ahorita estamos en cero porque no hay interés en esa situación por parte de las localidades. Y yo no quiero entrar en enfrentamientos con las personas locales. ¿Es la comunidad del Cerro de Oro la que se opone? No es Cerro de Oro directamente, es la Municipalidad de Santiago. Entonces no es oposición, es ciertamente un interés extremo, diría yo, que no permite que se interesen otros, aparte de ellos. Hay que negociar y hay que llegar a diferentes acuerdos para llegar a entender el sitio, pero mientras tanto es problemático para todos, ¿verdad? Y el sitio está desprotegido mientras logramos hacer algo, pero... ¿Es razonable pensar que Samabaj es el asentamiento que antecedió a Santiago? No. Yo pienso que Samabaj quedó hundido en el 300 después de Cristo. Santiago es una ciudad colonial que fue fundada en 1530 tal vez. Y la ciudad que sí antecedió a Santiago es Chuitinamit, que es un sitio posclásico que queda enfrente del actual Santiago. Esa sí fue fundada probablemente en 1200, 1300 después de Cristo. Pero aún así tenemos 1000 años entre Chuitinamit y Samabaj. Exactamente. ¿Y hay similaridades en cuanto a las construcciones, los monumentos, los restos de alfarería? No. En restos de alfarería nada, ninguna. Un sitio es posclásico, el otro es preclásico, nada que ver.
En construcciones, pues las construcciones de Chuitinamit no se conocen, no han sido investigadas nunca, están cubiertas, son pirámides, aquí no tenemos pirámides visibles porque han de haber sido de tierra, como les decía hace poco. Entonces, yo creo que las semejanzas entre Chuitinamit y Samabaj podrían ser cero, pues. Aparte que están encima de un promontorio. Nos queda muy poco tiempo, pero yo quisiera preguntar, ¿por qué Chuitinamit no ha sido investigado? Bueno, solo para platicar un poco acerca de lo que acaba de hablar la licenciada. Es que nos queda muy poquito tiempo. ¿Por qué no ha sido investigado Chuitinamit? Chuitinamit ha sido investigado, ¿verdad? Pero pues el interés han sido pues los registros de otros sitios, ¿verdad? Obviamente han habido como ciertas investigaciones, cierta protección, ¿verdad? Pero no, en este momento Chuitinamit pues no se ha trabajado, ¿verdad? Ahí sí que depende de los investigadores. Adriana Segura, Sonia Medrano, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.